todo eso antes tal vez no se podía ofrecer. Buscábamos sí, claro. con quién nos aliábamos para que un nutricionista llegara una vez al mes a hablar con los colaboradores. Hoy en día todo eso está de cajón. Creo que es bien gratificante para mí, personalmente, trabajar en una empresa donde exista todo eso, ¿verdad? Que es constante evolución, constante innovación. Yo tuve un jefe en Transactel, digamos, que él decía que para ser exitoso, uno necesitaba dos cosas. Solo dos cosas. Actitud y compromiso. Bienvenidos a B2B by Perspectiva. Hoy tenemos un invitado muy especial, Sebastián. Bienvenido. La verdad Claro. que te agradezco mil Gracias. que nos acompañes y platiquemos un poquito de la empresa Telus, de una empresa que ha tenido un desarrollo increíble en Guatemala. Y lo que a mí me interesa mucho es platicar sobre los inicios tuyos desde el inicio de Telus, cómo surgió y platicar cómo se hace una carrera en la misma empresa, ¿verdad? Pues mira, pues ha sido una historia bastante bonita de casi 20 años en la industria y en la empresa. Fue por pura casualidad. Un amigo que yo conocía toda mi vida me llamó, me preguntó qué estaba haciendo. Yo estaba trabajando en otra empresa y me dijo, mira, esta empresa es relativamente nueva. Acabamos de ganar unos clientes internacionales y necesitamos gente que hable inglés. Y yo sé que vos hablas inglés, no querés venir a hacer una entrevista. Yo, está bueno, ¿no? O sea, esto fue hace casi 20 años. ¿Cuántos años tenías? Tenía 20, como 24, 23, 24 años por ahí. Ya casi saliendo de la U. Ya había salido de la U. No me había graduado, ya había terminado, digamos que había cerrado la U. Y yo venía de una empresa de cerveza. Ahí era bien chilero trabajar en ese rollo. Pero tal vez quería un poquito más como de estabilidad, algo donde pudiera hacer carrera. Y la verdad que fue pura suerte, porque en ese entonces la empresa era Transactel, una empresa guatemalteca, estaba creciendo mucho. Ganamos un cliente internacional y ahí a las semanas otro y a las semanas otro, porque era el boom de la industria de contact centers en Guatemala. Transactel fue de las primeras. Y dije, pues, aquí puedo hacer carrera. Aquí puedo hacer carrera y crecer con la empresa, ¿verdad? En lugar de entrar a una empresa en la que yo trabajaba, donde ya había una estructura, pues, entonces, subir sí se podía, pero era más lento, pues, ¿verdad? Y me entrevisté, ¿verdad?, con el dueño de la empresa, ¿verdad?, el fundador y dueño, y en cuestión de unas semanas ya estaba trabajando ahí, y casi que el único requisito era poder hablar inglés. Obviamente había que tener otras habilidades, pero si no tenías ese requisito no podías entrar. Entonces ahí empezó todo. ¿Y cómo fue cambiar de una industria a otra que no sabías nada? No sabía nada. Era una industria a la que no sabía nada. Era una industria nueva en la región. Ya existía en Asia y en otros países, pero en la región era relativamente nueva. En El Salvador había un poquito de contact center ya, porque Dell tenía su call center captivo de ellos en El Salvador, pero ahí te diría que era nuevo en la región centroamericana. Y yo venía de mercadeo, de cerveza, de vender un producto que a todo el mundo le causa alegría, a algo que es sentarse y tomar llamadas, hablar con gente. Ajá. Y gente que no necesariamente está llamando para algo felicitar, bueno. Para algo bueno. Yo lo hago de experiencia propia. Cuando contacto a un servicio al cliente, es para quejarme, pues, o para una solución. Una solución, un problema, a resolver un problema, perdón. Y la gente que nos llama y nos llama hoy en día y nos contacta hoy en día, la mayoría quiere resolver un problema. Entonces, evolucionar a eso, pues es cambiar de chip un poco, ¿verdad? Creo que lo que más me gustó y lo que me sigue gustando hoy en día es la gente con la que trabajaba en aquel entonces cuando me pasé a la empresa, y hoy en día la gente con la que trabajo. ¿Y cómo es eso? Digamos, a mí me parece súper interesante que estabas iniciando un nuevo proyecto con los mismos casi fundadores y cómo resolver esos problemas que surgen y cómo los puedes aplicar inmediatamente, ¿va? Mira, y como se manejaba como una empresa familiar, tocaba hacer de todo.
¿verdad? Yo me acuerdo, empecé, me capacité en una cuenta y ahí me tocó lanzar la mía. La noche antes de que nos cayeran las primeras llamadas, estábamos con el equipo de IT enchufando compus, ¿verdad? Porque era una empresa joven, nueva, ¿verdad? Los fundadores estaban ahí con nosotros enchufando las compus. Hoy en día hay una estructura mucho más robusta, ya hay un departamento de IT, hay un departamento de transiciones, hay un departamento de compras, ya las compus te llevan listas, nosotros teníamos que meter el software a las compus en la noche anterior. Entonces es al final saber resolver, ¿verdad? Saber tener sentido de urgencia, ¿verdad? Saber que si las cosas se necesitan para ese momento hay que hacerlo, ¿verdad? Y dijiste algo muy clave, que eso de emergencia, realmente los call centers son 24/7. Sí. Y desde que iniciaste era 24/7. Sí, desde que empezamos era 24/7. La mayoría de nuestras cuentas, todas las cuentas tienen diferentes horarios y hay de todo, ¿verdad? Servimos muchas industrias hoy en día. En ese momento éramos un call center pequeño, ¿verdad? Ni 1,000 empleados. Hoy en día tenemos más de 15,000 en Guatemala y otros casi 8,000 en El Salvador. Entonces 23, 25,000 en la región. Y en aquel entonces éramos 1,000 y tocaba hacer de todo. Y eran bastantes. Y ya eran bastantes. Era una empresa que empleaba. Bueno, el recurso primordial es el recurso humano, ¿verdad? Entonces necesitas bastante gente para hacerlo. Era saber resolver, ¿verdad? Saber atender a los clientes. Al final, cuando ya caían las llamadas, no solo las llamadas del call center, sino la gente para la empresa a la que uno atiende, tiene a sus gerentes que velan por la operación y que uno se vuelve una extensión de esa empresa. En este caso en Guatemala, ¿verdad? Pero vemos que mi primera cuenta estaba en Minnesota y la operación de Guatemala era una extensión de la operación de Minnesota y nos miraban a nosotros como una división más de su empresa. Como que estuvieran en Minnesota. Como que estuviéramos en Minnesota, pues, ¿verdad? Y tocaba resolver y tocaba mantener a la gente motivada, ¿verdad? Porque al final si ellos están motivados, eso se traduce a una llamada positiva, ¿verdad? A una resolución positiva y el cliente de nuestro cliente se queda satisfecho. Entonces, ha sido una evolución bastante bonita, ¿verdad? Que empezó también bastante bonita porque muchas de las cosas que hoy en día se hacen ya no se hacían antes. Pues, ¿verdad? Sí, es como de alguna forma artesanal y terminas siendo industrial en tus mecanismos y todo. Dijiste algo muy, muy clave, ¿cómo se mantenía la gente motivada o se mantiene la gente motivada? Porque en esos inicios era como que no había algo como una estructura o una forma. No había. Mira, creo que ha evolucionado, seguramente. Creo que ha evolucionado, digamos que los programas de beneficios, lo que les podemos ofrecer, cuánto les pagamos, nuestros edificios, nuestras instalaciones han evolucionado muchísimo, ¿verdad? A lo que había antes. ¿Dónde estaban antes? Teníamos, cuando yo comencé, había un edificio pequeño en Las Conchas, en zona 14. Y acabábamos de abrir el que se volvió nuestro edificio grande en Tetracenter al final de la zona 13. Ah, sí. En esos dos. Sí, por Rondel. Lo que no ha evolucionado es el cuánto nos importa a la gente. Desde que empezamos, de hecho, Transatel se llamaba, el eslogan de Transatel era The People Center. Era gente. A lo que es hoy en día, que lo que hoy en día se traduce, ya no se llama The People Center porque ha evolucionado bastante la empresa, ya nos compraron y ahora somos Telus, es Caring Culture. Era una cultura a la que le importan sus empleados, ¿verdad? Entonces, eso no ha cambiado. Lo que nos importan nuestros colaboradores, cuando éramos 1,000, hoy en día que somos 20 y pico mil en la región, no ha cambiado, ¿verdad? Ahora tenemos una guardería. En aquel entonces no podíamos ni soñar con una guardería. Ahora tenemos una cancha de fútbol en cada uno de nuestros edificios. En aquel entonces, cada metro cuadrado se usaba para algo productivo. Tenemos McDonald's, ¿verdad? En el site. Tenemos cafeterías, tenemos panaderías en el site. O sea, físicamente en el site. Tenemos una clínica donde hay psicólogo, dentista, nutricionista. Todo eso antes tal vez no se podía ofrecer, buscábamos con quién nos aliábamos para que un nutricionista llegara una vez al mes a hablar con los colaboradores. Hoy en día todo eso está de cajón, ¿verdad? Entonces ha evolucionado bastante porque la empresa ha crecido y tenemos más
más como poder para adquirir todo eso, pero lo que nos preocupa a la gente no ha cambiado. Entonces eso creo que ha sido la fórmula del éxito también. Cabal, que decís que, bueno, en su momento era Transactel y llega a Telus a hacer como a comprar todo el sistema, toda la forma. ¿Cómo cambia, digamos, de un país que tiene ciertas formas, ciertas cosas, a tropicalizarlo al nuevo ambiente? ¿Cómo lo hicieron? Fíjate que lo bonito de esto es que Telus, cuando compró Transactel en Guatemala y El Salvador, porque ya operábamos, de hecho operábamos en Guatemala, El Salvador y Shela, cuando compra Transactel, Telus es una empresa de telecomunicaciones canadiense. Es una de las 3 telcos, puramente telco, más grandes de Canadá. Ahí se están peleando el primer lugar entre ella, Bell y Rogers. Es una telco, ¿verdad? Y la telco necesitaba buscar un proveedor en el mundo que le atendiera sus llamadas. Y fueron a conseguir una empresa en Filipinas. Y con el paso de los años compraron esa empresa en Filipinas. Y dijeron, queremos seguir creciendo, quisiéramos atender no solo las llamadas de inglés, que ya lo hacemos en Filipinas, sino las de español y posiblemente las de francés que tenemos. Busquemos una empresa en América Latina. Evaluaron 104 empresas. Y pues, por casualidad, por un cliente en común con la empresa de Filipinas, conocieron a Transactel. Y fue un amor a primera vista, digamos. ¿Verdad? Y pues, después de una negociación y todo, compran Transactel. Vos puedes decir, bueno, Telus es una empresa canadiense que outsourció y se volvió Telus International con la empresa en Filipinas y después la empresa en Centroamérica. Ya tiene un montón de procesos, ya tiene un montón de prácticas que son de calibre mundial. Te sorprenderías la cantidad de procesos, prácticas, ideas, innovaciones que salieron de Transactel, que hoy en día son estándar en todo el mundo. Telus dejó de ser, o sea, Telus es la telco, después se volvió Telus International con todas sus empresas en el mundo, y hoy en día se llama Telus Digital, todo lo que no es en Canadá. Telus Digital tiene operaciones en más de 50 países y emplea más de 80,000 personas. Muchas de las buenas prácticas que hoy en día existen en esa empresa multinacional salieron de Centroamérica, bueno, de Guatemala y El Salvador, digamos, de la empresa que era Transactel, Guatemala y El Salvador. Por ejemplo, una vez al año antes era un día, ahora es una semana, que se llama Heroes Week. Y es una semana donde yo, el gerente de mercadeo que está acá, vamos y tomamos llamadas y escuchamos a nuestros colaboradores en su día a día. Y esto se hace en todo el mundo. El CEO de la empresa, la VP de recursos humanos, los de IT, los de finanzas, los de compras, todos van a escuchar llamadas y se sientan por una semana, o sea, unos un día, otros otro día, no pueden ser todos el mismo día porque se cae la empresa. Se colapsa todo. Pero durante una semana todos nos sentamos y escuchamos llamadas y recibimos retroalimentación de ellos. Esa idea salió de Transactel. Y hoy en día se hace en todo el mundo. Es como una idea de todos empezamos desde un inicio, que es tomar una llamada o algo así. Ajá, y de hecho mucha gente que hoy en día trabaja en la empresa nunca tomó una llamada, ¿verdad? Porque después de 20 y pico años en esta industria, ya se contrata gente que viene de otra área, ¿verdad? Con otros skills y otros conocimientos y otra formación, pero el core del negocio sigue siendo servicio al cliente. Ya no solo es llamadas, ahora puede ser chats, ahora hay chatbots, hay emails, hay muchas formas de interactuar hoy en día con un cliente. Ya no es un call center, es más como un CX center, ¿verdad? Es Customer Experience. Pero esa idea, por ejemplo, salió de acá. Entonces, es bien bonito saber, y así hay muchas más, pero es bien bonito saber cómo cosas que creamos, un grupo de centroamericanos, hoy en día se replican en todo el mundo. Sí, es como que un pedacito de la región está en todos los países. Está tropicalizado, sí. Y es como algo que ustedes tienen como orgullo. Sí. Que realmente, pues, de alguna forma funciona. Sí. Y digamos, ya cuando ya empezaron, ¿cómo fue tu movilidad en la misma empresa? Porque veo que ya casi llevas 20 años desde la fundación de Telus. ¿Y cómo ha sido estratégicamente tus movimientos en Telus? Porque veo que has estado en muchas... Sí.
Yo empecé en operaciones. ¿Verdad? Cuando me contrataron fue para estar en operaciones, la operación del día a día de una cuenta, de un call center. Abrimos una operación por un tiempo en Panamá y a mí me tocó liderar la operación de Panamá. En el 2008 fue la crisis financiera de Estados Unidos, sí, y el cliente que teníamos en Panamá era un banco estadounidense, y ha sido la bancarrota, la quiebra de un banco más grande en la historia de Estados Unidos, y era nuestro cliente. Entonces obviamente me regreso de Panamá, cerramos, tuvimos que hacer un montón de cosas allá con toda la gente que teníamos, cerramos, me regreso a Guate y empiezo a trabajar en calidad y aprendizaje. Estuve un tiempo en calidad, ayudé a formar el departamento de calidad y aprendizaje, eso fue hace mucho tiempo. Y después regresé a operaciones. Nos compra Telus. Y me asignaron las primeras cuentas de Telus, la telco de Canadá. Entonces, atender a nuestra casa matriz. Hice eso por un tiempo. Y después se dio una oportunidad que te diría que es el cambio radical que dio mi carrera. A mí me apasiona mucho la creatividad. Y en operaciones, pues, digamos que es más de ejecutar, más de hacer planes de acción, más de... Y no hay mucha creatividad, ¿verdad? Es más de picar piedra, ¿verdad? Y se abrieron unas oportunidades en el área de desarrollo de negocios, mercadeo, infraestructura, facilities, donde yo tal vez podía explorar un poco mi creatividad, y me pasé a eso, ¿verdad? Y ahí he hecho mi carrera hasta principios de este año, donde por lo mismo de la evolución, de la transformación que tiene que llevar la empresa, se creó un departamento de estrategia, que lo que estamos tratando de hacer es llevar a la empresa al futuro, ¿verdad? Implementación de inteligencia artificial, cómo podemos, que de hecho inteligencia artificial que estamos desarrollando nosotros mismos, ¿verdad? Cómo podemos hacer a la empresa más eficiente con tecnología, ¿verdad? Y he estado haciendo eso desde enero, muy amarrado con operaciones, porque nuestro negocio, nuestro core está en operaciones, ¿verdad? Y lo que queremos transformar es cómo operamos, ¿verdad? Entonces eso es lo que he hecho hasta ahora, pero sí, si estás mucho tiempo en una empresa, lo más seguro es que vas a moverte conforme se va moviendo la empresa y cambiando de roles y de puestos donde hay más necesidades. Y de alguna forma, para ti como profesional, ¿cómo ves estas aperturas que te dan, o las mismas oportunidades que te dan las empresas para ejercer varias ideas o varias ejecuciones, ¿verdad? Mira, yo siempre he pensado, y lo he dicho mucho en Telus Digital, nunca hay 2 días iguales. Y saber que si tú vas a llegar a la oficina y hoy va a ser completamente diferente a como fue ayer, y seguro muy diferente a como va a ser mañana, eso a mí me apasiona bastante, ¿verdad? Poder hacer cosas diferentes todos los días, poder innovar, poder trabajar con gente, ¿verdad? Son muchos empleados, entonces conversaciones que puedes tener en un elevador, en el lobby, en la cafetería, haciendo la fila para comprar un café, ¿verdad? Poder interactuar con tanta gente que te pueden dar ideas para venir y ver cómo los ayudas, para implementar procesos, innovar de alguna forma con un beneficio. Todo eso hace que sea bien bonito, ¿verdad? Entonces, creo que es bien gratificante para mí, personalmente, trabajar en una empresa donde exista todo eso, ¿verdad? Que es constante evolución, constante innovación. Si sos una persona que le gusta estar innovando y evolucionando. Sí, aprendiendo, ¿verdad? Todos los días. Aprendiendo todos los días, ¿verdad? Hace 10 años tal vez no teníamos una idea de lo que Gen AI iba a ser hoy en día, ¿verdad? No sé con quién platicaba hace poco. En la universidad usábamos el rincón del vago para hacer nuestro, ¿verdad? O la enciclopedia. Sí. Antes de eso, en el colegio, una enciclopedia digital, la Encarta. Y hoy en día, ChatGPT hace todo eso. Entonces, esa evolución, si sos apasionado por eso y te gusta, y no estar quieto, sino estar cambiando constantemente, y no hay mucha resistencia al cambio, pues es bastante interesante. Sí, y te veo que te gusta eso de innovar, de aprender y de ejecutar, ¿verdad? Solo una pregunta, ¿de qué te graduaste? Ingeniería industrial. Industrial. ¿Y cómo fue ese giro de ingeniero industrial a pasar a operaciones, a mercadeo? Bueno, no hablar mal de las otras carreras, creo que es tal vez la carrera que mejor prepara hoy en día
o una de las carreras tal vez que mejor prepara para afrontar diferentes retos a lo largo de una carrera profesional, digamos, una carrera académica. Es tal vez la carrera académica que mejor lo prepara a uno para enfrentar diferentes retos de una carrera profesional. Porque yo me recuerdo, obviamente la operación, eso, ¿verdad? Con los cursos de matemática y todo lo científico, pues uno se prepara el cerebro para poder resolver esos problemas. Pero o sea, en esta carrera yo llevé mercadeo, ¿verdad? Todo lo tema social, ¿verdad? Entonces, cuando estuve en mi rol de mercadeo, pues o sea, ahí se activaron esos conocimientos que se quedaron guardados en mi cabeza cuando estaba cursando la universidad. Todo el tema social, una empresa que emplea a tanta gente, pues hay que tener ciertas habilidades sociales para poder interactuar con gente todos los días, ¿verdad? Entonces yo creo que eso me ayudó bastante, ¿verdad? El haber estudiado esa carrera creo que me abrió la mente para poder afrontar diferentes cambios y me ayudó bastante bien. Y la idea de estar aprendiendo día a día. Sí, sí. A veces, bueno, las personas que no saben cómo se maneja un call center o como le decís, que ahora ya no son call centers. Ya no, sí. Creen que solo son llamadas. Pero hoy por hoy, ¿qué es lo que realmente hace más Telus? Digamos que el core de nuestro negocio sigue siendo las interacciones con clientes. Uh-huh. ¿Cómo es esa interacción? Evolucionó muchísimo. Ya no son llamadas. Digamos que una parte siguen siendo llamadas, chats. Hoy en día, por ejemplo, tenemos un equipo de transformación digital e inteligencia artificial que está a través de GenAI, digamos que entrenando Large Language Models, ¿verdad? Como que las herramientas para que puedan interactuar un AI con un cliente. Y la interacción ya no es un humano con un humano, si es un humano con un AI, ¿verdad? Uh-huh. Pero para que ese AI funcione, hay gente atrás alimentando el conocimiento de ese AI y ese AI va aprendiendo. Constantemente. Eso, digamos que, bueno, chats, emails, todo eso es la parte de servicio al cliente. Ahora, no solo eso, ¿verdad? Nosotros desarrollamos aplicaciones, móviles, páginas web, que tal vez la interacción con el cliente es diferente, ¿verdad? Si para un banco, ¿verdad? Vos abrís el app del banco y estás interactuando vos como cliente uh-huh. con un app, ¿verdad? Que podemos haber desarrollado nosotros. ¿Verdad? Entonces, sigue siendo interacción con el cliente, sí. Pero es muy diferente a cómo empezó el call center, que solo era call center, llamadas, necesito hacer un pago, uh-huh. O se me venció la fecha de pago, tengo que pagar, ¿cuál es su PIN? Eso ya no se hace. Hoy en día abrís el app, metes tu contraseña y pagas tu tarjeta de crédito o un préstamo, ¿verdad? Esas interacciones, entonces lo desarrollamos nosotros. Otro ejemplo de algo que hacemos bastante es todo lo que está en tu casa que es manejado por AI. No voy a decir marcas, pero digamos que si vos le hablas a una bocina y le pedís música, sí. ¿Verdad? Hay humanos que tienen que entrenar a ese AI para reconocer tu acento diferente al mío. Sí. El de un niño diferente al de un adulto. El de una persona de Asia versus una persona de África. ¿Verdad? Porque todo el mundo le puede hablar a esa bocina, ¿verdad? Esa inteligencia. Pero alguien la tiene que entrenar para que sepa que si un niño le está pidiendo una canción y no puede articular bien las 20 palabras para pedirle esa canción, ¿verdad? Entonces hay que ver niños. Entonces eso sigue siendo interacción. Sí. ¿Verdad? Pero ya no es lo mismo. Entonces nosotros, pues uno de nuestros clientes más grandes, hacemos eso, ¿verdad? Los vehículos autónomos. Sí. Un vehículo autónomo, cuando va en la calle, tiene que reconocer un basurero, una bicicleta, un carro, un camión, un bus. Tiene que poder reconocer qué es eso para poder manejar, ¿verdad? Alguien le tiene que enseñar a esa inteligencia artificial qué es todo eso, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos un equipo grandísimo de gente en todo el mundo que está haciendo una cosa que se llama labeling. Y labeling es literalmente identificar cosas, ¿verdad? Sin esos humanos interactuando con algo, digamos que
tal vez ese colaborador nuestro no está interactuando con el que va manejando el carro. Bueno, no lo va manejando nadie, pero con el que va dentro del carro. Pero sí hubo una interacción indirecta entre un colaborador nuestro que le dijo, este es un basurero a la inteligencia artificial del carro, y la persona que va dentro del carro, eventualmente usando el vehículo. Entonces, ha evolucionado muchísimo la empresa, ¿verdad? De lo que era call center, solo llamadas a alguien pidiendo ayuda, a hoy en día todo este espectro de servicios que podemos ofrecer. Y lo bonito es que estamos tratando de que clientes nuestros, empresas que son nuestros clientes, que todavía no han adoptado estas tecnologías, lo hagan. Entonces lo estamos llevando de la mano con nuestro equipo de desarrollo, con nuestro equipo de inteligencia artificial, con nuestro equipo de programadores y desarrolladores, para que ellos también se suban, digamos, en el barco de la nueva tecnología, de la transformación operacional, y lo hagan. Y al mismo tiempo nosotros como empresa lo estamos haciendo. Hoy en día tenemos 2 herramientas súper exitosas que son nuestras para nosotros. Una se llama Agent Trainer y la otra se llama Agent Assist. Que era lo que te contaba, que hoy, digamos que por medio de una inteligencia artificial podemos capacitar a nuestros colaboradores. Entonces, los entrenadores todavía son necesarios, ¿verdad? Porque los entrenadores resuelven dudas, los guían y todo, pero la clase de entrenamiento, como cuando estás en el colegio, como cuando estabas en la universidad, que eran 20 personas, 30 personas sentados escuchando a una persona dar la capacitación, ya ha evolucionado bastante. Ahora cada uno puede estar en su computadora entrenándose con un AI. Y el AI le explica, ¿verdad? Con voz o chats, y ahí hacen roleplay, ¿verdad? Entonces el AI se vuelve el cliente y nuestro colaborador le habla. Uh-huh. El cliente es un AI, le dice, mira, sí, estoy llamando por esto, y nuestro colaborador le contesta, bueno, pero entonces, y él mismo le dice, no, ahí no buscas la información, la información la buscas acá. Ah, ok, entonces, es como que tuviera varias personas. Ajá, pues digamos es el mismo cliente, pues, pero no es, ¿verdad? Es todo un AI. Ese es Agent Trainer, ¿verdad? Y nuestros entrenadores que antes tal vez estaban dando una lectura, un lecture para enseñarle a la gente, hoy en día ya solo están resolviendo dudas, ¿verdad? O bueno, pues... Es como una asistencia. Es una asistencia. Y tal vez, y la tecnología no es perfecta, a veces se traba o lo que sea, entonces hay que resetear, ¿verdad? Entonces eso se hace hoy en día, que no se hacía antes, y es 100% para capacitarnos a nuestros colaboradores. ¿Y eso cuánto ha elevado, digamos, en tiempos de productividad ese aprendizaje? Ha elevado, mira, ha cortado el tiempo de capacitación, ¿verdad? Uh-huh. Porque en lugar de, no todos aprenden a la misma velocidad. Entonces, hay personas que hoy en día se entrenan más rápido y salen preparados más rápido. No te voy a decir cuánto porcentaje porque varía. Tenemos más de 100 clientes en Guatemala, en la región de Centroamérica. Entonces, varía, ¿verdad? Y hay muchos clientes que todavía no lo han adoptado, ¿verdad? Porque estamos tratando de convencerlos, ¿verdad? De salirse de la zona de confort. De tener a un entrenador en la sala dando la clase, en lugar de tener a un entrenador resolviendo dudas cuando todos mismos están entrenando al mismo tiempo. Otro ejemplo que te puedo decir que ha aumentado la productividad bastante es la mayoría de nuestros clientes, su base de datos para donde está la información que les sirve a nuestros colaboradores para resolver dudas o problemas, son antiguas, ¿verdad? Son arcaicas, digamos, ¿verdad? Entonces, nuestros colaboradores se llaman knowledge base. Entonces, tienen que estar buscándola. ¿Dónde encuentro, te voy a decir, ejemplo, un teléfono celular? ¿Dónde encuentro la información del nuevo teléfono, el nuevo iPhone, el nuevo Samsung? Tengo que ir a buscar y aquí están los specs. Y bueno, y el cargador es de no sé qué, ¿verdad? Hoy en día, con Agent Assist, que es una herramienta nuestra, cargamos toda la base de datos ahí. Y es como buscar cosas con ChatGPT. Entonces le decís, tengo un cliente que me está preguntando por qué su teléfono no carga. ¿Qué le puedo contestar? Basado en toda la información que está jalando. Sí, solo pone el código, el número y ya te saca la respuesta. En promedio, nuestros colaboradores, quiero decir, tenían, ¿verdad?, abiertas de 20 a 30 tabs en su buscador. ¿Por qué? Porque tenían que ir a buscar una cosa aquí, otra cosa acá, en la página web, ¿verdad? Y ellos mismos buscando, ¿verdad? Google, ¿verdad? Hoy en día, Agent Assist. Ahí encuentran todo lo que necesitan.
Y si no, pues, tal vez no hay algo, pues preguntan, ¿verdad? Para eso están los supervisores, para eso está otra gente que los ayuda. Pero entonces ha evolucionado bastante la empresa, ¿verdad? Cómo nosotros mismos nos ayudamos a tener interacciones diferentes con los clientes. Y el negocio, que antes era call center, ya no solo es eso, sino que es interacción con cliente de mil formas. De alguna forma, ya no es el call center tradicional, sino que es casi una experiencia 360 al cliente. Es una experiencia 360. Y la verdad que cuando iniciaste, bueno, eran las llamadas, y ver toda esta evolución que ha sido de la mano, ¿cómo te has sentido? Porque también has crecido personalmente. Sí, es muy gratificante, es muy bonito verlo, es muy bonito ver y trabajar con gente, ¿verdad? Que hoy en día sigue, ¿verdad? Y hacen otras cosas diferentes, ¿verdad? Y decir, pues, ¿te acordás cuando comenzamos y hacíamos esto, ¿verdad? Y teníamos que estar llenando Excel, ¿verdad? Y hoy en día ya no hay que hacer nada de eso, ¿verdad? El departamento de mercadeo, ¿verdad? Que es un departamento con el que yo estuve un tiempo para hacer videos. Teníamos que grabar y estar pidiendo prestados a los que tenían la mejor, empleados nuestros que tenían la mejor voz y la mejor entonación y la mejor articulación, y teníamos que ir a pedir los prestados de donde trabajaban, en reclutamiento o en finanzas o en recursos humanos. Vení, te vamos a grabar. Y era un script larguísimo y probar varias veces hasta que le saliera bien y mira, esto lo pronunciaste mal. Hoy en día grabamos su voz, la voz la metemos en un AI y nos saca todo el speech que necesitamos. Con la voz de la persona que grabamos antes. Sí, la voz real, pero la inteligencia artificial lo duplica y lo dice. Tenemos una persona, un colaborador nuestro que tenía una voz así de locutor buenísima y era, digamos que venía de Estados Unidos, entonces tenía inglés perfecto. Desde hace unos 6 años vive en Bulgaria. Ajá. Y seguimos usando su voz aquí. Con su consentimiento, pues, ¿verdad? Con sus derechos. Sí, claro, con su consentimiento, pero grabamos su voz y de ahí solo lo metemos a la AI y ya no lo hace. Entonces, es una evolución bonita porque vino hace poco, él se casó con una búlgara que trabaja en la empresa y vino hace poco a visitar. Y yo le decía, ¿te has dado cuenta que seguimos usando tu voz en los videos? Sí, dice, buenísimo, qué bueno, ya no tengo que grabar nada, ¿no? Ya lo grabaste una vez y esto. Entonces, poder tener esas conversaciones con esa persona, que aparte que la empresa le dio la oportunidad de conocer a alguien y de irse y formar una vida y una familia del otro lado del mundo. Es bonito, pues, porque él trabajó aquí hace 6, 7 años y antes de eso trabajó acá 8 años, ¿verdad? Entonces es una historia de muchos años de conocernos, que puedes ver físicamente cómo la evolución de la empresa significó algo para esa persona, para mí también y para muchos otros, ¿verdad? Entonces eso, pues, es bien gratificante. Y la verdad que te veo como que realmente amas la empresa, porque creo que creciste con la empresa y te identificas con la empresa. ¿Cómo haces que los colaboradores también tengan esa pasión? Es un reto, porque es una industria bastante competitiva. Te voy a decir, casi en todos los países donde operamos, ¿verdad? Creo que primero que todo no se nos tiene que olvidar a nosotros. Como líderes de la empresa no se nos tiene que olvidar lo que significó y ha significado para nosotros. Significó cuando comenzamos y ha significado, digamos, para los que hemos podido hacer carrera en la empresa, lo que ha significado para nosotros la empresa, lo que nos ha dado, lo que hemos crecido, a la gente que hemos conocido, lo que hemos vivido, y tratar de transmitirle eso a los colaboradores, ¿verdad? Es una industria difícil, especialmente los que tienen contacto directo con un cliente. Porque como te explicaba, ya no solo es contacto directo, hay muchas formas de contacto directo hoy en día. Un desarrollador de aplicaciones no interactúa con un cliente, ¿verdad? Interactúa con una herramienta. Entonces, es exigente, ¿verdad? Es demandante para la gente que tiene interacción con clientes. Hoy en día es exigente, ¿verdad? Son horas de estar hablando, chateando, ¿verdad? Con personas y es desgastante. Entonces, ¿cómo hacemos que el tiempo que pasan en la oficina sea lo más positivo posible?
Puede ser con las amenidades y los beneficios que les ofrecemos en nuestras oficinas. Espacios para ir a tomar un café o espacios para ir a platicar con un amigo o platicar con su supervisor y hablar de su desempeño, que sean agradables, que sean ambientes donde ellos se sientan realizados, ¿verdad? De ir a la oficina. Otro ejemplo de cómo hemos ido pensando en evolucionar. Hoy en día, pues, no es un secreto, el tránsito, el tráfico en nuestras ciudades es complicado. Sí, es ¿verdad? complicado. Tenemos gente que pasa muchas horas en el carro, de ida y de regreso. Entonces, desde hace un buen tiempo, ya por fin se va a poder concluir el proyecto. Estamos, bueno, al principio fue evaluando, hoy en día ya se está construyendo un edificio en una zona donde el 40% de nuestra gente vive. ¿Por qué? Porque este feedback, esta retroalimentación... Como descentralizar un poco del complejo donde están nuestras oficinas hoy en día, en la zona 10, y estar... Bueno, tenemos digamos que dos sedes, digamos, grandes, tener una tercera sede, ¿verdad? En la ciudad, aparte tenemos una sede en Shela, pero una tercera sede en la ciudad para poder descentralizar un poco, y de así, obviamente no podemos tener al 40% de nuestra gente ahí ahorita, pero poco a poco va a migrar para allá, ¿verdad? Entonces, esos beneficios, pensar constantemente en cómo podemos seguir mejorando y cómo podemos seguir ofreciendo esos beneficios para que el día a día de los colaboradores sea mejor, es importante, ¿verdad? El trabajo remoto, hoy en día, pues ha evolucionado, ¿verdad? Vemos que veníamos de tener una cultura cero, vamos a decir cero, pero digamos que casi cero trabajo remoto antes de la pandemia, sí, a una cultura de mucho trabajo remoto por la pandemia, y ahora un híbrido, un intermedio que funcione para nosotros como empresa y funcione para nuestros colaboradores, ¿verdad? No es fácil, ¿verdad? Porque no todo el mundo, digamos, está hecho para trabajar remoto. Sí, creo que tiene que tener como un grado de responsabilidad alto. Responsabilidad y en tema de infraestructura, ¿verdad? Guatemala, digamos que no ofrece la estabilidad que quisiéramos, ¿verdad? Tema de energía eléctrica, de conexión a internet, ¿verdad? El espacio físico para poder trabajar remoto. Entonces, es encontrar la fórmula perfecta donde no todos van a poder trabajar remoto, pero que haya un ofrecimiento para trabajo remoto para algunos. Entonces, esa evolución, ¿verdad? Ir viendo cómo, porque aparte de nuestros clientes nos dicen, no, pues que la estadística me dice que tus colaboradores que trabajan en tu oficina tienen mejor desempeño que los que trabajan en su casa. Y vos quisieras creer que fuera al revés, pero no es así. Entonces, ¿cómo haces para que los que sí tienen el beneficio de trabajar en su casa, porque se ahorran el tráfico, ¿verdad? De verdad tengan un buen desempeño, ¿verdad? Pero y no pierdan el beneficio, pues no, ¿verdad? O no lo tomen por dado, ¿verdad? Entonces, esa constante evolución de cómo seguimos viendo para hacer que el trabajo, el día a día de nuestros colaboradores sea mejor, es bastante bonito, ¿verdad? Y es como traducir los beneficios que yo he tenido a los demás. Es como tenerles una mini ciudad o algo internamente para que pues, se sientan como de alguna forma como abrazados, como que seguros, que alguien los está apoyando, porque me imagino en el tema de salud, ¿tiene algún costo o cómo es que se maneja ese tema? ¿Qué parte del tema salud? Que me dijiste que había como una clínica interna. Sí, eso todo es costeado por nosotros, ¿verdad? Nuestros colaboradores obviamente tienen el seguro de ley, pero la mayoría tiene seguro médico privado que ofrecemos nosotros para ellos y sus dependientes. Te voy a dar un dato súper curioso, pero muchos de nuestros colaboradores no tienen hijos, ¿verdad? Aparte de que es un tema generacional, ¿verdad? Hoy en día los jóvenes están teniendo menos hijos. Entonces, y nosotros empleamos muchos jóvenes, muchos de nuestros colaboradores no tienen hijos. Entonces empezamos a pensar, bueno, y entonces la adopción del seguro privado no era muy alta. Porque tal vez uno de joven, ¿verdad? Piensa, yo no necesito un seguro, pues, o sea, soy inmortal. Soy inmortal. ¿Verdad? Los viejitos que se enfermen, yo no me voy a enfermar. Y es cierto, ¿verdad? O sea, estadísticamente los jóvenes se enferman menos.
dijimos, bueno, pero sí es importante que tengan un seguro, pues, ¿verdad? ¿Por qué no? Dado que no tienen hijos y que sienten que no necesitan el seguro, ¿por qué no les ofrecemos seguro a los padres? Que en lugar de que su dependiente sea el niño, su dependiente sean sus papás. Y así fue. Y hoy en día, muchos de nuestros colaboradores aseguran a sus papás. De hecho, yo aseguro a mi mamá. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque tal vez por edad o por donde trabajan los papás, no tienen acceso a un seguro médico privado. Pero si su hijo o hija que trabaja con nosotros se los puede dar, ¿por qué no, pues? ¿Verdad? ¿Por qué no ofrecerles ese beneficio? La guardería es otro ejemplo, ¿verdad? Muchas personas no tienen con quién dejar a sus hijos. El hecho que puedan llegar a la oficina físicamente a dejar a su hijo o hija pequeñito a la guardería, lo entregan a la hora que entran y lo van a recoger a la hora que se van, creo que no hay una empresa en la región que lo haga. Lo tenemos en Guatemala y en El Salvador, de hecho. Es un beneficio y a una fracción de lo que cuesta una guardería, digamos, o un colegio en Guatemala, pues no lo manejamos nosotros, ¿verdad? Porque no es nuestro negocio, sí, es subcontratado el servicio y la atención, etcétera, pero la guardería que contratamos no paga renta, no paga luz, no paga agua. Entonces, todos esos beneficios se traducen a un menor precio para nuestro colaborador, ¿verdad? Es un subsidio. Las carreras universitarias. Muchos, nuevamente, son jóvenes, están estudiando en la universidad desde hace, no me recuerdo, quiero decir, más de 10 años. Trabajamos con una universidad privada de Guatemala y todas nuestras aulas de capacitación, todas nuestras salas de training se vuelven aulas de esta universidad. Entonces, en lugar de ir al campus de la universidad, si es un empleado nuestro, se asignan las clases como que si estuvieran asignándose en la U, pero en lugar de ir a la sede en la zona no sé qué, va al cuarto nivel, al quinto, y ahí están las salas, y ahí llegan los catedráticos todos los días con sus mochilas y entran y dan sus clases, ¿verdad? Lo mismo de ahí se empezaron a graduar, llevamos muchos años con esto, pues empezaron a graduar los alumnos de la universidad y tuvimos que ir con una academia de estudios superiores para que ofrecer MBA o maestrías. Y hoy en día llevamos 8 años, ¿sabes? Graduando gente de maestría, ¿verdad? Yo he trabajado con gente que se ha graduado maestría, directores, gerentes de nuestra empresa, se han graduado de la maestría con nuestra empresa y de la universidad también. Mira, pero muchos tal vez ya venían con un grado académico. Entonces, esos beneficios no podemos dejar de pensar en otras formas de innovar y ofrecer otros beneficios para nuestros colaboradores, porque es un trabajo difícil, ¿verdad? Es un trabajo desgastante. Y la idea es que sigan creciendo. Si les damos formación académica, si les damos después, digamos, formación de estudios superiores, si su hijo o hija está bien cuidado en la guardería, estás creando una fidelización con ese empleado. Claro. Que mira, para haber pasado la U, lo más seguro es que ya fue promovido 2 o 3 veces con nosotros, ¿verdad? Y es otra cosa, al contratar y emplear tanta gente, necesitas líderes que lideren a esa gente, ¿verdad? Entonces, la velocidad de crecimiento también es rápida, ¿verdad? Un reto que hemos enfrentado es que no necesariamente los mejores agentes, digamos, hacen a los mejores líderes, pero sí podemos hacer algo para que sean, ¿verdad? O sea, no es que el que es el más productivo es el mejor gerente, pues, pero sí puedes capacitarlo para que lo sea, ¿verdad? Entonces creamos una estructura de capacitación interna de aptitudes no del día a día de su trabajo, sino aptitudes, digamos que terceras, ¿verdad? Para que ellos se vayan formando. Manejo de conflicto, manejo de tiempo, cómo liderar equipos, cómo manejar presión, ¿verdad? Para irlos formando. Y entonces lo que hacemos es cuando se abre una plaza de supervisor, de gerente, tienen que tener ciertos requisitos de los cursos que nosotros mismos ofrecemos para que ellos apliquen, ¿verdad? Es como crear un pensum interno. Sí, es como, sí, una masterclass de TELUS para líderes para o algo líderes, así. ¿No? A la que interesante. Sí, entonces tenemos una pirámide de aprendizaje, es una forma así de pirámide para que fácilmente ellos sepan qué es lo que tienen que hacer para poder ir creciendo en todas las diferentes. Por ejemplo, alguien que está en una cuenta,
atendiendo llamadas, lo que sea, y quiere pasar a IT, que hay que tener ciertos skills técnicos, puede seguir la pirámide, digamos, de IT para después buscar un crecimiento en IT. Eso quiere decir que cualquiera tiene la oportunidad de tener cualquier tipo de puesto. Cualquiera. Media vez tenga los requisitos. Que nosotros se los ofrecemos. Ajá. Es como algo muy interesante porque al final el que estudia mercadeo o se mete a coordinar marketing o a trade marketing y quiere llegar a gerente de marketing, es bien difícil que se tire a tecnología o inteligencia artificial. Exacto. Pero ustedes hacen como que la carretera para que lleguen al punto. Sí. Y se llama el Learning Roadmap, ¿no? O sea, es la carretera, pues el camino para llegar a donde quieran ir ellos profesionalmente. Hay gente, yo he conocido mucha gente que me ha dicho, yo soy feliz haciendo lo que hago. O sea, yo soy feliz tomando mis llamadas, entro a las tal hora, me voy a tal hora, no me llevo el trabajo a mi casa y está bien, sí. ¿Verdad? No tengo que lidiar con gente que no viene, no tengo que lidiar con... yo hago mi trabajo, me siento en mi estación y hago mi trabajo. Y está bien, ¿verdad? O sea, hay de todo, ¿verdad? Y hay gente que no, hay gente que viene con mucha ambición, ¿verdad? Dicen, yo quiero crecer en esta empresa, yo quiero pasar a otra área, yo quiero hacer... Entonces, para ellos están estos planes de carrera. Y realmente, mira, si no fuera por este podcast que estamos platicando, yo no supiera nada de eso. Porque hoy por hoy, digamos, las carreras creen que solo es, digamos, en las empresas BPOs, que es solo tomar llamadas y atender clientes, pero no ven todas las dinámicas que pueden existir internamente. Sí. Y eso lo hacen. ¿Y cómo lo hacen internamente para que estén siempre enterados y que aprovechen esta oportunidad, ¿no? Sí, mira, tenemos un departamento de comunicación interna bastante robusto, que hace un excelente trabajo comunicando todo esto. Tenemos una red social interna, donde pues toda esa información se comparte. No solo se comparte información, hay interacción, ¿verdad? Creas esa sociabilidad, ¿verdad? Que en un ambiente seguro, ¿verdad? Donde todos pueden platicar, subir fotos, subir memes, subir chistes, y también se les comparte información. Entonces, es irlo comunicando, ¿verdad? Lo más que se pueda. Internamente te puedo decir que la mayoría de la gente lo sabe, ¿verdad? Tal vez los que acaban de comenzar se van a ir enterando con el tiempo, ¿verdad? Pero internamente creo que hacemos un buen trabajo comunicándolo. Nuestro equipo de reclutamiento creo que hace un buen trabajo también compartiéndolo con la gente que están reclutando, ¿verdad? Para que sepan todo esto. Y así ver cómo contratamos. Nosotros contratamos, te diría, entre 500 y 800 personas al mes. Sí es. Entonces, pues algo se está haciendo bien porque seguimos contratando bastante en esta región. Con más competencia de la que había cuando yo comencé hace 18 años. Pero pues sigue creciendo. De hecho, me da mucha orgullo que la mayoría de los líderes de esta industria en otros BPOs, en algún momento de su carrera estuvieron con nosotros. ¿Verdad? Y eso es bueno, pues, porque quiere decir que todos tenemos con el mismo interés, la misma formación, ¿verdad? Eso de preocuparse por la gente. ¿Verdad? Beneficioso para el país, pues, ¿verdad? Porque si estamos generando tanto empleo, y es un empleo digno, y es un empleo bien remunerado, y es un empleo que motiva a la gente, ¿verdad? Qué bueno que los líderes de esta industria, pues, todos estén en la misma sintonía. Sí, es como un sector que todos se conocen, me imagino. Sí, sí. Y de alguna forma, como decís que hace 20 años empezaron con 1,000 trabajadores y hoy son 15,000, me decís. ¿Cómo ha estado evolucionando y creciendo, digamos, en las familias que se han beneficiado de la empresa? Sí, hay una estadística que decía que creo que un empleado de esta industria beneficia, si no estoy mal, a 2.5, 3 personas indirectamente, pues, ¿verdad? Entonces, la industria en Guate debe tener, digamos que de BPO atendiendo extranjero, porque hay mucho BPO interno, ¿verdad? Sí. Español, digamos, de los mismos bancos que tienen sus propios BPOs, digamos.
Pero el BPO extranjero, la industria, debe tener unos 40,000 empleados. Si no es que tal vez un poco más, tal vez mi dato ya está desactualizado. Imagínate, 120,000 personas, si fueran los 40,000 que te digo, se benefician indirectamente de los 40,000 que trabajan en esta industria. Sí, es grandísimo, la verdad. Y de alguna forma, lo que me estabas platicando, las carreras universitarias, crecimiento personal, ¿esa cultura viene desde Canadá? No. Por ejemplo, el roadmap Ajá. de aprendizaje, esa carrera de crecimiento profesional, lo desarrolló el equipo de training de Guatemala y El Salvador, el equipo de training de Centroamérica. Y eso ha evolucionado bastante. Ahora hay tecnología, ¿verdad? Pero la idea, ¿verdad? Se llamaba Transactel University en su época. Ok. Uh-huh. Y de ahí pasó a ser TIU, TELUS International University. Pero todos esos programas de carrera para que la gente pudiera crecer salieron de ideas de gente de acá. Y eso Ya está replicado en todo el mundo. Entonces, hoy en día, la vicepresidenta de Learning, pues es una norteamericana, pero la mayoría de su equipo de desarrollo, de hecho, está en Guatemala. La mayoría de la gente que está desarrollando nuestros propios cursos para capacitarnos a nosotros mismos como empresa está en Guatemala y El Salvador. Ah, qué buenísimo. O sea, la persona que está trabajando internamente y quiera crecer en el área que más le gusta, tiene la oportunidad de llegar a ser director, Sí, gerente, gerente, director. Ajá. y no lo limita según en otras estructuras empresariales, que es como un poco más pirámide y más como objetivos, y si no te gusta, pues tienes que rotar a otra empresa. Acá puedes como que ver en qué sos bueno. Exacto, al final. Exacto. Y ya entendí por qué has estado moviéndote. Me ha tocado. Y de algunas, ¿qué consejo le darías a un profesional, a un líder, en lo que has aprendido en TELUS y lo puedas como compartir para que lo puedan ejecutar o tener una nueva visión? Yo tuve un jefe en Transactel, digamos, que él decía que para ser exitoso, uno necesitaba dos cosas. Solo dos cosas. Actitud y compromiso. El compromiso es lo que te hace levantarte en la mañana, ponerte los zapatos, bañarte, vestirte, agarrarse, subirte en el carro, ir en el tráfico, saber que uno tiene que llegar a trabajar a tal hora, quedarse hasta tal hora, cumplir con las necesidades del trabajo de la persona que sea, ¿verdad? En la industria que sea. Compromiso es lo que hace que uno haga eso, ¿verdad? Compromiso porque tiene que proveer para su familia, compromiso porque tiene que comprarse sus cosas, compromiso porque tiene que comer. Actitud es con cuánta pasión haces eso, ¿verdad? Si solo vas y navegas, ¿verdad? Y te dejas ir con la corriente, en la balsita, está bien, o sea, estás comprometido a estar sentado en la balsa para navegar, pero no agarrar los paddles y empezás a remar, los remos, empezás a remar. Esas dos cosas, él decía, son la clave para cualquier éxito. Y me lo dijo muy temprano en mi carrera y hoy en día lo sigo creyendo. ¿Verdad? Sigo creyendo que ese tal vez y es el más simple. ¿Verdad? Les puedo decir, lean tal libro o vean tal podcast. ¿Verdad? O sea, han de ver, hay miles de podcasts, hay miles de motivadores, ¿verdad? De personas que dan charlas motivacionales, hay miles de libros. Para mí es sencillo. Es actitud y compromiso. Si tienen estas dos cosas, es más fácil, ¿verdad? Desempeñarse, es más fácil crecer, se hace más fácil el crecimiento, es más fácil evolucionar si hay cambios. O sea, hoy en día puedo estar haciendo una cosa o tener un jefe, tener este jefe y me cambian a este jefe. Si no tengo la actitud correcta, voy a afrontar ese cambio organizacional, tal vez no de la manera correcta. Si tengo la actitud correcta, digo, bueno, o sea, me arremango las manos y le demuestro a este nuevo jefe o esta nueva jefe porque yo estoy acá. Eso es actitud.
Entonces, para mí es así, es sencillo. Obviamente hay muchos factores, hay muchas situaciones que se pueden dar. Algunas no están en nuestras manos. Incluso esas, las que no están en nuestras manos, ¿cómo las afrontamos? Depende de la actitud con la que las afrontamos. Y creo que dijiste algo muy interesante, que a veces hay ciertas cosas que pasan y son problemas y cómo los vas a afrontar, ¿verdad? Digamos, en Telus, ¿cuál ha sido el momento más difícil que has tenido? Creo que he tenido varios, tal vez no sé si difíciles, ¿verdad? Yo creo que la constante evolución de la empresa puede llegar a ser un poco difícil, ¿verdad? Ver a gente irse, ¿verdad? Con la que uno se sentía muy identificado, por razones, digamos, personales de la persona o por razones de la empresa. Ver gente con la que uno trabajaba irse puede ser difícil, ¿verdad? Porque uno a veces se apasiona por un trabajo, por la gente con la que trabaja, ¿verdad? Entonces, pues, ¿cómo afrontamos esos retos de ver a esa persona irse? Tal vez personalmente la que más me afectó a mí fue la quiebra de la empresa en Panamá, ¿verdad? Porque nos ganamos este contrato en Panamá, me mandan a mí a liderarlo, nos llevó la tristeza. No sabíamos operar en Panamá. Panamá es un país muy diferente a Guatemala. La cultura y la ética profesional es muy diferente a la de los guatemaltecos. Es un país más caribeño. Nosotros teníamos altísima rotación. O sea, cuando la cuenta el cliente no había quebrado, pues, ¿verdad? Teníamos mucha rotación. Nos costaba mucho que la gente llegara a trabajar. Entonces fue muy retador hasta que un día decidimos empecemos de cero. Hablé al cliente y le dije, mira, necesito 2 o 3 meses donde podamos hacer una reingeniería de nuestro proceso de contratación. No estamos haciendo las preguntas correctas a la hora de contratar a la gente. Estamos contratando al que hablara inglés. Sí. Y pues en Panamá se habla mucho más inglés que en Guatemala. Entonces, digo, no, pongámonos un poquito más serios a la hora de reclutar. Mantengamos a los buenos. No trabajemos con los que no nos están respondiendo y empecemos de cero. Y a raíz de eso, pues, despegamos, ¿verdad? Veníamos súper bien, éramos el mejor proveedor de este cliente. Tenía como 3 o 4 proveedores, uno en Costa Rica, nosotros en Panamá y 2 en Asia. Íbamos súper bien, éramos el número 1. Y un día, ¿verdad? Es la crisis financiera de Estados Unidos, que ya se venía dando, pero está ya todo. El banco se declara en bancarrota. Lo interviene el FDIC. Y al llegar a la oficina, yo hablaba con mi cliente y decía, no, todo business as usual, como si nada. Decía, pero estoy viendo las noticias. Pero estoy viendo. Yo estoy viendo aquí las noticias. Están en el edificio. Ajá, pues no los intervienen así, pero les congelan las cuentas, sí. El FDIC. ¿Verdad? Y ahí empezamos, vas a ver que ellos iban a cerrar todas sus sucursales. Nosotros éramos una sucursal más, digamos, pero estábamos en Panamá. Dejar ir a toda esa gente fue bastante difícil. Fuimos por la relación y los buenos resultados, digamos, de ese tiempo y la relación que teníamos con el cliente. Antes de que los interviniera el FDIC, el vendor manager me dijo, mira, yo ahorita puedo pagar, o sea, yo puedo pagarles a algunos proveedores antes de que nos congelen las cuentas y ahí no vamos a poder pagar y les paga el FDIC, saber ni cuándo, pero les va a pagar, pero no sé cuándo. Por la relación que hemos construido en este año, yo quiero pagarles a ustedes. ¿Qué hago? Ahorita te mando la factura. Ahorita te mando la factura. ¿Verdad? Fuimos al único proveedor de esta industria, no he pagado a otros, que le pagaron todas sus cuentas. Entonces, y ahí después de eso, pues dejar ir a toda la gente. Cerramos la operación de Panamá. Ir físicamente con el de... Después de que construiste algo por un año, ¿verdad? Ir físicamente con el edificio, el terrateniente, a cerrarlo, ¿verdad? Con un candado. O sea, llevarte lo último que tenías que llevar. Vender todo lo que había dentro, las sillas, los cubículos, las computadoras. E irte, con la mochila que llegaste, de regreso a bote. Eso tal vez fue lo más retador, porque hice muchas amistades en Panamá, ¿verdad? Mucha gente con la que trabajé así hasta tarde, ¿verdad? Sudando, llorando por fracasos, ¿verdad? Todo lo que pasa en un trabajo. Tener que despedirse de toda esa gente.
¿Cuántas personas eran? Y en nuestro pico íbamos a tener como 250 personas. Ahorita no me acuerdo cuánto teníamos cuando ya cerramos todo, más de 100 seguro. ¿Verdad? Pero Y decirles a todos que hasta aquí llegamos. hasta aquí llegamos. Ajá. O sea, psicológicamente te afectó un Sí, poco. sí. Y realmente verlas que dijiste que mire al cliente que en 2 meses o 3 meses nos vamos a ajustar y vamos a arreglar esta situación. O sea, también tener como que ese valor de decirle al cliente y el cliente que te lo acepte, ¿verdad? Y no, la verdad que son historias que hay que contar, ¿verdad? Para que a uno lo conozcan un poquito más, Sí, ¿verdad? sí. Mi jefe me llamaba todos los días. Ya cuando estábamos terminando, cuando estábamos cerrando Panamá, me llamaba todos los días. ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneciste? ¿Todo bien? Sí, estoy bien. Como que probar, dando ese apoyo, ¿verdad? Ese apoyo moral, psicológico, pues, ¿verdad? Porque eran situaciones difíciles, pues eran conversaciones difíciles. Cada persona que trabajaba ahí tenía familia, tenía necesidades, tenía, ¿verdad? Cosas que, pues, que tenía que cambiar. La verdad que con razón te han movido en varios puntos y hoy por hoy estás en la sección de innovación y inteligencia artificial. ¿Qué es lo que nos espera aquí a corto plazo con TELUS? Yo creo que TELUS va a seguir evolucionando bastante en su forma de atender a los clientes, en su forma de atender a nuestros propios colaboradores, ¿verdad? En cómo los entrenamos, en cómo los capacitamos, en cómo les ofrecemos beneficios. Hoy en día, por ejemplo, hay un app que nuestros colaboradores pueden accesar, que viene de TELUS, pero es una empresa argentina que compramos, que ofrece ayuda psicológica, legal, financiera, ¿verdad? Entonces, ese tipo de evoluciones, ¿verdad? Que yo puedo hablar con alguien y decirle, mira, quiero saber, esto tiene este problema legal, ¿cómo lo resuelvo? ¿Verdad? Y que haya una persona, una parte del mundo que le pueda resolver eso. Entonces, yo creo que va a evolucionar bastante. Vamos a seguir innovando, ¿verdad? Y usando herramientas de inteligencia artificial para atender a nuestros clientes y tratar de implementar nuestras herramientas en el ecosistema de nuestros clientes, para integrarnos más, digamos, dentro de la matriz de ellos, ¿verdad? Y volvernos más importantes y ellos más dependientes de nosotros, ¿verdad? Desarrollarles una app, desarrollarlos algo, ¿verdad? Entonces creo que eso es lo que se viene por ahora. No, la verdad que escucharte y ver toda tu historia desde que fue Transactel a hacer TELUS y ver esa pasión que se ve que amas a la empresa y que es lo mejor de la empresa, lo mejor para todos, realmente es algo que motiva y espero que cuando vean el podcast también te conozca un poquito más y que también motives a las personas que estén puntos claves, en puestos claves para ejercer lo mejor, ¿verdad? En lo que dijiste en las 2 palabras. Constancia y actitud y compromiso. Actitud y compromiso. La verdad que, mira, te agradezco bastante ahí por tu tiempo. Yo sé que tu tiempo es ajustado. Yo me tardé un poquito, pero te agradecemos bastante que estuvieras, que contaras ciertas cosas que realmente no se ven, no se ve tan internamente lo que es TELUS y la verdad que escucharte fue la verdad que una agradable conversación. Gracias, Fabián, muchas gracias. Gracias por la invitación. No, ya sabes, aquí invitado. Y les agradecemos a todos que han visto los podcasts, que han estado compartiendo. Pueden vernos en YouTube, Spotify, TikTok, Facebook, Instagram. No sé si se me olvida alguna, pero siempre suscríbanse, compartan y creo que estas conversaciones son muy importantes para el aprendizaje de cada quien y puede ser una buena herramienta. Les agradezco a todos y te agradezco a ti. Gracias, Fabián. Muchas gracias.